Bueno, pues el tema 6.1, conceptos y objetivos de protección y seguridad. Definimos como la protección es un mecanismo de control de acceso de los programas, procesos o usuarios al sistema o sus recursos. Eh, Hay importantes razones para proveer protección. La más obvia es la necesidad de prevenirse de violaciones intencionales de acceso por un usuario. Otras de importancia son la necesidad de asegurar que cada componente de un programa use solo los recursos del sistema de acuerdo a las políticas fijadas en el uso de recursos. Por ejemplo, cuando nosotros instalamos un programa o una aplicación, nos avienta o nos arroja cierto contrato legal de que aceptamos sus términos de uso y entonces ahí está declarado todos los recursos que va a usar durante su ejecución. Por ejemplo, el WhatsApp nos dice que va a usar nuestro micrófono para llamadas, la cámara en videollamadas, para las fotos, etcétera. Pero, por ejemplo, algún juego que fuera, qué sé yo, el Free Fire, y nos pidiera que va a utilizar nuestra cámara como para qué, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco la protección, de proteger nuestros datos y el posible uso que se les pueda dar. Bien, un recurso desprotegido no puede defenderse contra el uso no autorizado de un usuario incompetente. Los sistemas orientados a la protección proveen maneras de distinguir entre un uso autorizado o uno que no está autorizado. Bueno, voy a hablar un poco sobre los objetivos. Pues los objetivos de la protección. Inicialmente, protección del sistema operativo frente a usuarios poco confiables. Como sabemos, Windows nos permite crear diferentes usuarios y nosotros le vamos diciendo que como propietarios de la unidad nosotros le asignamos a qué recursos puede acceder cada usuario. Creo que, bueno, en Android, Huawei y Xiaomi están implementando como un doble usuario, que al utilizar tú una contraseña y la otra te manda a diferentes usuarios. Protección, control para que cada componente activo de un proceso solo pueda acceder a los recursos especificados y solo en forma congruente con la política establecida. Esto va más como a las aplicaciones y qué recursos de tu equipo están utilizando. La política puede variar dependiendo de la aplicación o a lo largo del tiempo. Como decía hace rato, un juego como el Asphalt 9 o el Free Fire, el PUBG Mobile, no van a usar los mismos recursos que WhatsApp o Facebook, ¿no? Que nos piden poder utilizar la cámara, el micrófono, nuestra ubicación incluso. Y que otros estén utilizando eso es un poco extraño, ¿no? La protección no es solo cuestión del administrador, sino también del usuario. Como sabemos, la responsabilidad recae en el usuario del equipo. Y mi ejemplo es como los niños pequeños cuando tienen un dispositivo, si uno no tiene ese control parental sobre lo que ellos están haciendo con el mismo, pueden incluso estar propiciando información a terceras personas y hacer mal uso de la misma. 8. El sistema de protección debe distinguir entre usuarios autorizados y no autorizados, especificar el tipo de control de acceso que está escrito en la política de servicios y proveer medios para el aseguramiento de la protección. El concepto de protección hace referencia a un mecanismo para controlar el acceso de los programas, de los procesos o de los usuarios a los recursos definidos por el sistema informático. Este mecanismo debe proporcionar un medio de especificar los controles que hay que imponer junto con un modo de imponerlos. Podemos distinguir entre los conceptos de protección y seguridad. La seguridad es una medida de confianza en que se pueda preservar la integridad de un sistema de sus datos. Bien, la seguridad tiene muchas facetas. Dos de las más importantes son la pérdida de datos y los intrusos. Algunas de las causas más comunes de la pérdida de datos pues son actos divinos o accidentes, incendios, inundaciones, terremotos, guerras, revoluciones o ratas que roen las cintas o los discos flexibles o pueden incluso las hormigas que se meten entre
el teclado y las impresoras X. Los errores de hardware o software, el mal funcionamiento del CPU, una falla en el disco duro. Están los errores humanos, que es la entrada incorrecta de datos, un mal manejo de algún componente en la computadora. La mayoría de estas causas se pueden enfrentar con el mantenimiento de los respaldos adecuados, de preferencia en un lugar alejado de los datos originales. O sea, si tenemos información acá en la computadora, pues tengo un disco duro, respaldo y me lo llevo, ¿no? Ya está. Bien, los intrusos. Un problema más interesante es qué hacer con los intrusos. Estos tienen dos variedades. Los intrusos pasivos solo desean leer archivos que no estén autorizados a leer, y los intrusos activos son un poco más crueles. Desean hacer cambios no autorizados a los datos. Si se desea diseñar un sistema seguro contra los intrusos, es importante tener en cuenta el tipo de intruso con el que se desea tener la protección. Algunas de las categorías más comunes son pues los que lo hacen por curiosidad casual o de usuarios no técnicos, los que se la quieren pasar husmeando, los que quieren conseguir dinero, o el espionaje, ¿no? Como tal. Otro aspecto del problema de la seguridad es la privacidad, la protección de las personas respecto del mal uso de la información en contra de uno mismo. Esto implica en forma casi inmediata muchos aspectos morales y legales. Para proteger un sistema debemos optar por las medidas necesarias de seguridad en 4 niveles distintos, que pueden ser físico, humano, el sistema operativo y la red. Hola, mi nombre es Daniela Cantera Romero y en esta sección vamos a hablar sobre la clasificación aplicada a la seguridad. Como primer punto, cabe destacar que está dividida en dos partes, la seguridad interna y la seguridad externa. Vamos a hablar de la seguridad interna. La seguridad interna tiene que ver con el sistema operativo en sí mismo. Deben de cumplir 3 requisitos. La privacidad. Esto quiere decir que la información solo debe ser accesible para aquellos usuarios que estén autorizados. El segundo requisito es integridad. Esto quiere decir que la información puede modificarse solo por personas autorizadas. El tercer requisito es disponibilidad. Esto quiere decir que los recursos del sistema estén disponibles para los usuarios que estén autorizados a dicha información. Bien, vamos a hablar de la siguiente clasificación, que es la seguridad externa. En esta parte nos dice que la responsabilidad deja de ser del sistema, lo que ahora se convierte en dicha responsabilidad del usuario que es dueño del sistema. Esta parte se divide en dos, la física y la operacional, que vamos a explicar más adelante. La seguridad física trata de proteger el equipo físico, tanto como de individuos ajenos, así como desastres naturales que puedan ocurrir. Tiene que ver con el llamado respaldo de Bakú. La seguridad física trata especialmente de impedir la entrada de intrusos ajenos a nuestro sistema. Se utilizan sistemas de identificación como tarjetas de identificación, sistemas de huellas digitales o identificación por medio de la voz. La seguridad operacional consiste en las diferentes políticas y procedimientos implementados por la administración de la instalación computacional. Más que nada tiene que ver con las personas que operan el sistema, ya que la autorización determina qué acceso se permite y a quién. Les traemos un ejemplo para explicar mejor esta parte. Como bien sabemos, los cajeros automáticos necesitan un constante mantenimiento. Para ello, contratan personas que no tuvieran conocimientos ni en electrónica ni en programación, para así minimizar los riesgos de un posible robo. Para continuar tenemos la siguiente sección, que nos habla de funciones del sistema de protección. Como primer punto tenemos el control de acceso. En esta parte nos habla de las características de seguridad que controlan quién puede tener acceso a los recursos de un sistema operativo, ya que una de las obligaciones de un sistema seguro es estar en constante vigilancia, verificando y validando las posibles amenazas. Esto lo hace con el uso de contraseñas y controles de acceso. El siguiente punto es mecanismos y políticas, que tiene la función de proveer mecanismos para el fortalecimiento de las políticas establecidas y otras que son formuladas por el usuario del sistema para proteger sus propios archivos.
Las políticas son diversas, dependen de la aplicación y están sujetas a cambios a lo largo del tiempo. Un principio importante es la separación de políticas de los mecanismos, ya que los mecanismos determinan cómo se hará algo, mientras que las políticas deciden qué se hará. Buenas, mi nombre es Aureliano Osbat Cruz Baltasar. El subtema que me tocó es el 6.4, implantación de matrices de accesos. Los derechos de acceso define que acceso tiene varios sujetos sobre varios objetos. Entonces los sujetos acceden a los objetos son entidades que contienen información. Los objetos pueden ser concretos, que son discos, cinta, procesadores, almacenamiento, entre otros. Y abstractos podrían ser estructura de datos, de proceso, entre otros. Los objetos están protegidos contra los sujetos. Los sujetos pueden ser varios tipos de entidades como usuario, procesos, programas, otras entidades, etc. Y los derechos de acceso más comunes son acceso de lectura, acceso de escritura, ejecución, y una forma de implementación es mediante una matriz de control de acceso con filas para los sujetos, columna para los objetos, celda de la matriz para los derechos de acceso que un usuario tiene en un objeto. Una matriz de control de acceso debe ser protegida por el sistema operativo. El dominio de protección. Un sistema de cómputo contiene muchos objetos que necesitan protección. Estos objetos pueden ser el hardware, la CPU, los segmentos de memorias, terminales, unidades de disco o impresoras. O también puede ser el software como los procesos de archivo, base de datos o semáforos. Y los dominios es un conjunto de pareja, objetos, derechos. Cada pareja determina un objeto, un subconjunto de las operaciones que se puede llevar a cabo en él. Y un derecho es el permiso para realizar alguna de las operaciones. Es posible que un objeto se encuentre en varios dominios con distintos derechos de cada uno, y el proceso se ejecuta en algunos de los dominios de protección. Existe una colección de objetos a los que puede tener acceso. Cada objeto tiene cierto conjunto de derechos. Y una forma en la que el sistema operativo lleva un registro de los objetos es pertenecen a cada dominio mediante una matriz, que es los renglones son los dominios, las columnas son los objetos. Cada elemento de la matriz contiene los derechos correspondientes al objeto en ese dominio, por ejemplo, leer, escribir y ejecutar. Matriz de acceso. Matriz de acceso. El modelo de protección del sistema se puede ver en forma abstracta como una matriz. La matriz de acceso. Una matriz de acceso es una representación abstracta del concepto de dominio de protección, como se puede observar en la siguiente imagen. Y los elementos básicos del modelo son los siguientes. Sujeto, una entidad capaz de acceder a los objetos. En general, el concepto de sujeto es equipable en él. En el de sujetos, cualquier usuario o aplicación consiste en acceder en realidad a un objeto por medio del proceso que representa el usuario o la aplicación. Y objeto, cualquier cosa cuyo acceso debe controlarse. Como ejemplo se incluyen los archivos, parte de archivo, programas y segmentos de memoria. Y el derecho de acceso, la manera en que un sujeto accede a un objeto. Como ejemplo están leer, escribir y ejecutar. El mecanismo de protección es la matriz junto con todos los elementos que se han de añadir para que se cumplan de manera efectiva todas las restricciones de acceso a los objetos. La política de esto consiste en decidir cómo rellenar las distintas celdas de la matriz. También permite implementar operaciones de cambio de dominios. El objeto sobre el que trabajamos es el dominio. Aparecen tantas columnas como dominio haya en el sistema. La operación es la conmutación de un dominio a otro. Y de este modo podemos definir tres operaciones, que es copiar,
dueño y control. Copiar es derecho de acceso de una celda a otra dentro de la misma columna. Consiste en pasar el derecho de acceso a un objeto de un dominio que lo tiene a otro donde originalmente no lo tenía. Entonces esto señala con un asterisco. Entonces copia ilimitada con propagación del propio derecho de copia, copia ilimitada sin propagación y movimiento de derecho. El dueño es un proceso cuando se ejecuta en un dominio que tiene derecho de dueño sobre un objeto, puede repartir cualquier derecho de acceso sobre cualquier dominio para dicho objeto. Y el control opera solo sobre dominios. Ejercer el control sobre un dominio implica que se puede quitar cualquier derecho sobre una fila de dominio. Y por último, la implementación de la matriz de acceso. La tabla global sencilla se almacena una lista de ternas que está dominio, objeto y permiso. Como el número de objetos y dominio es posiblemente muy grande, se debería guardar en la memoria virtual, que es más lento, como se puede observar en la siguiente figura. Es una tabla, está dominio, objetos y derecho de acceso. Continuando con la explicación de este tema de protección y seguridad en los sistemas operativos, nos vamos a lo que es la protección basada en el lenguaje. La protección basada en ese lenguaje se basa principalmente en el núcleo de cada sistema operativo. ¿Qué hace el núcleo? Valida los intentos de acceso al sistema operativo. Al igual, los debe inspeccionar. Para esto necesita la ayuda lo que es del hardware para poder hacer ese tipo de acción. La protección de cada lenguaje ya depende de cada diseñador de aplicaciones, ya que vienen siendo diferentes tipos de lenguaje. A esto se debe a que podemos utilizar diferente tipo de instrucciones o serie de pasos que se deben llevar a cabo para llegar a inspeccionar una aplicación o cierto tipo de cosa que se deba hacer dentro del sistema operativo. Bueno, continuando, nos vamos a lo que es la validación y amenaza en el sistema. En la validación hablamos de, como su nombre, válgame la redundancia, validar una contraseña que utiliza el usuario para acceder al sistema operativo. Dentro de él se encuentran sus aplicaciones. Hablamos un ejemplo de Android. Para entrar a un dispositivo móvil como lo es Android necesitamos una contraseña, o si no es así se le puede configurar para deslizar o tipos así para entrar al cajón de aplicaciones. Entonces esto depende del usuario, qué tanta protección quiera tener dentro de su sistema operativo. Ya con esto se cuida de todas las amenazas que pueden llegar a surgir en su dispositivo, ya sea en una computadora, en un teléfono, en una tablet, de cualquier sistema operativo. Cifrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el cifrado lo podríamos definir como un método de seguridad, ya sea para un archivo o mensaje. Esto quiere decir que solamente la persona que va a recibir el archivo o mensaje cuenta con la clave. Él es la única persona que la puede decodificar. Así como sabemos que el cifrado es una medida de seguridad, también tiene técnicas de descifrado. Por ejemplo, la técnica de descifrado de sustitución. ¿Qué quiere decir esto? Que reemplaza algunas letras por otras entidades. En el siguiente método tenemos el cifrado de transposición. ¿Qué quiere decir esto? Este cifrado hace que reordena los datos y los vuelve a codificar para que solo la persona pueda entenderla a la que va destinada. Como siguiente método tenemos el cifrado simétrico o clave privada o clave secreta. Esta técnica consiste en utilizar la misma clave para el cifrado y descifrado.